Bueno, pues vamos a continuar con las jornadas. Ahora vamos con la siguiente mesa, que es la mesa de actualizaciones. Un momentito. Actualizaciones e intervenciones basadas en la evidencia. Y vamos a ir ya con la primera ponente, que es la profesora Verónica Guillem, profesora titular de la Universidad de Valencia, presidenta de la NABP de España y secretaria también, forma parte de la Asociación Española de DBT. Cuando quieras, Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación Spain DBT el haberme invitado a estas jornadas. Quisiera agradecerles también el enorme esfuerzo realizado a lo largo de estos años para poner en marcha la Asociación Spain DBT, desde donde han impartido numerosos cursos de formación especializada en DBT. Nosotros somos un grupo de clínicos y de investigadores de la Universidad de Valencia, de la Jaume I, la Universidad Jaume I de Castellón. Formamos parte del grupo de la APSITEC, dirigido por la profesora Azucena García Palacios, y llevamos muchos años trabajando con trastornos muy graves como es el TLP, los trastornos alimentarios o los pacientes con conductas suicidas. Y realmente somos bien conscientes del impacto que tiene en la familia esta situación. Por ello, decía, llevamos mucho tiempo evaluando y atendiendo, ofreciendo intervenciones para familiares, especialmente con trastorno límite de personalidad. En este caso, hemos aplicado la intervención con mayor apoyo empírico que hay hasta el momento, que es Family Connections, para familiares de TLP. Lo hemos hecho con ayuda de 2 proyectos de investigación de la Generalitat y de la Universidad de Valencia, donde hemos validado en una muestra de familiares española el programa para familiares de TLP. Pero hemos continuado trabajando en esta línea, intentando aplicarlo, este mismo programa Family Connections, para familiares con otros diagnósticos de trastornos mentales graves, como es el suicidio. Este es el trabajo que voy a contar aquí hoy. Es donde, gracias a un proyecto del Plan Nacional Retos de la Sociedad, hemos aplicado Family Connections en pacientes con conductas suicidas. Y en este proyecto está finalizando, voy a presentar datos de un estudio piloto previo que hicimos y finalmente comentar que también estamos aplicando esta misma intervención en familiares de trastornos alimentarios y familiares de trastornos de la personalidad. Bien, como comentaba, vaya, no me deja pasar, como comentaba, los datos indican que por cada paciente con un trastorno mental grave, al menos 5 familiares se ven directamente afectados. Y es que los familiares de pacientes con trastornos mentales graves presentan unos niveles de carga en la familia muy superiores a otros problemas mentales, especialmente si el paciente es muy joven, presenta conductas autolesivas o realiza intentos de suicidio. La literatura muestra 2 posturas básicas con respecto a cómo afecta este problema a la familia. En el primer planteamiento se indica que resulta frecuente comprobar que el entorno que rodea al paciente no tiene las habilidades necesarias, no comprende lo que ocurre en su entorno y no sabe manejar el problema. En la segunda postura se muestra que hay algunos pacientes donde podrían haber desarrollado clínica tanto en el origen como en el mantenimiento del problema, y eso también puede estar influyendo al propio paciente. Bien, hasta el momento, como comentaba, Family Connections es la intervención con más apoyo empírico para familiares de TLP. Hasta el momento han publicado 8 trabajos. Es una intervención que está basada en el modelo de estrés de afrontamiento de Lazarus y Follman y en mini habilidades de DBT, de la terapia dialéctica comportamental. Sus autores insisten en que no se trata de una terapia, es un entrenamiento en habilidades. De hecho, este programa tiene una peculiaridad, puede ser impartido también por clínicos y por familiares,
Y el programa hasta el momento se ha demostrado eficaz para reducir la carga por enfermedad, la depresión, duelo, emoción expresada y aumentar las estrategias de afrontamiento. Hasta el momento este programa se ha diseminado hasta en 23 países. El objetivo de este proyecto de investigación forma parte de un proyecto más amplio donde hemos adaptado el protocolo para ser aplicado a familiares de personas con conductas suicidas. Aunque aquí voy a contar los datos preliminares, hemos estudiado la viabilidad y la aceptación del programa. Hemos analizado los procesos y los mecanismos de cambio de la intervención y realmente es un estudio aleatorizado controlado donde comparamos la intervención de Family Connections aplicada a suicidio con TAU, que lo hemos hecho con 3 sesiones de psicoeducación. Realmente montones de familiares de suicidio no tienen ninguna intervención. También intentamos analizar los cambios no solo en los pacientes, sino también hasta qué punto influye en familiares, y también en pacientes. Y intentamos analizar las percepciones y opiniones de la familia con estudios cualitativos. Y finalmente otro de los objetivos es diseminar y potenciar este protocolo de tratamiento. Bien, en este estudio en concreto, los criterios de inclusión es que el individuo, el paciente, haya realizado un intento de suicidio en estos últimos 2 años, por lo menos uno, que el acto no sea una autolesión no suicida, ni se haya iniciado en un momento de delirium, un estado de confusión, que el acto no se ha desarrollado con un fin político, religioso, y bueno, que los familiares comprendieran el estudio, firmaran el consentimiento informado y no vieron ninguna patología grave que impida realizar la intervención. Con respecto al procedimiento, una vez obtuvimos el Comité de Ética de la Universidad de Valencia, informamos a los familiares sobre el estudio, firmaron el consentimiento informado, los interesados, hicimos una primera entrevista clínica online para descartar que hubiera un trastorno mental grave. Ya a continuación pasaron a contestar el protocolo de evaluación pre a través de un enlace, todo fue online. Hay que tener en cuenta que lo hemos hecho en esta época de pandemia y finalmente una evaluación posterior también online. Con respecto a las medidas de resultado primarias, pasamos la escala de valoración de carga por enfermedad, el VAS de Reinhardt, la escala de presión, ansiedad y estrés, el DAS-21, una escala de dominio y empoderamiento para medir habilidades antes y después y una escala de calidad de vida, la de MECIC. Con respecto a los familiares, la muestra de familiares estuvo compuesta por 10, en torno a una media de 51 años de edad. Como se puede ver en la diapo, el 60% eran madres, el 30% eran padres y el 10% hermanos. Había una convivencia con el familiar en el 60% de los casos. Con respecto al estado civil, casi todos estaban casados o en pareja, el 70%. Había un separado o divorciado y 2 viudos. Y con respecto a si tenían o no algún problema psicológico, la mayoría de los familiares dicen que no y un familiar en este caso planteaba que sí, tenía un problema psicológico, no grave, por eso hizo la intervención. Con respecto a la muestra de pacientes, estuvo formada por 9 pacientes de unos 23 años de edad, 8 hombres, una mujer, 8 mujeres, un hombre. Con respecto al estado civil, 8 solteros, 1 en pareja. En esta muestra en concreto, todos tenían TLP. Nosotros trabajamos mucho con asociaciones de familiares con distintos trastornos mentales y también con algunos centros clínicos, por tanto es la muestra que ha demandado esa intervención con la que tenemos contacto. En este caso, 9 tenían TLP. 2 de ellos además tenían comorbilidad con un trastorno alimentario y 1 comorbilidad con TDAH. 9 de los pacientes recibían tratamiento psicológico y solo 8 tratamiento farmacológico también. Bien, en cuanto a la intervención, se aplicó el programa de Family Connections, que consta de 6 módulos, supone 12 sesiones de tratamiento de 2 horas que se distribuyen a lo largo de unos 3 meses y medio.
Los módulos, como se puede ver en la diapositiva, se centran, hay dos primeros de psicoeducación. El primero se da la bienvenida general, se explica el programa en qué va a consistir y se empieza a dar información sobre el suicidio. Pues, por ejemplo, se describe la clínica en el suicidio, cuando hay suicidio, cuando hay trastorno mental o psicológico, pero también cuando no hay trastornos mentales. Se describen las señales de alarma, se describen los tratamientos para pacientes, se describen los poquitos tratamientos que hay también para familiares. Y bueno, en general en esa línea. En el segundo módulo se da información mucho más específica del suicidio, se plantea la teoría de Joyner con sus categorías básicas de factores de riesgo y de protección. Se trabajan básicamente la carga percibida en el paciente, la pertenencia frustrada, es decir, cuando no consiguen sentirse dentro de la familia o de un grupo de amigos, algún grupo de apoyo, y finalmente la capacidad para el suicidio. En el tercer módulo se describe y se potencia la atención, la conciencia plena para la relación, es decir, sería mindfulness aplicado a la relación. En el cuarto módulo se dan habilidades para el ambiente familiar, por ejemplo, la aceptación o el juego de la culpa. Se dan muy diversas habilidades, muchas de ellas de DBT. Y finalmente habilidades de validación y de manejo y gestión del problema. Es un programa flexible, a veces se da mucha información y lo que no entienden en un módulo se puede ir repasando en otro. En general, pensamos que se trata de un programa muy completo con muchos materiales de apoyo que resultan de gran utilidad. Existe un protocolo de intervención manualizado para el familiar. Además, también hay vídeos, como veis en la transparencia, abre tu mente antes de abrir la boca. Estos vídeos dan la posibilidad de ver las dinámicas y los conflictos que habitualmente viven los familiares y se les enseña cuándo se aplica una habilidad y cuándo no se aplica, ¿no? Se les enseñan otras maneras de funcionar o de manejar los problemas sin que ellos se sientan culpabilizados, ¿no? Son escenas donde ellos se pueden sentir identificados y a partir de ahí trabajar o intentar trabajar con las nuevas habilidades. Bueno, hay una versión para adolescentes, hay otra para adultos, hay muchas tarjetas tipo autoinstrucciones con algunas técnicas de DBT y sobre todo tiene muchos ejercicios en sesión y muchos ejercicios para casa. Bueno, se dio la intervención de los 14 pacientes evaluados. 2 no cumplían criterios de inclusión, 12 comenzaron la intervención, 2 la abandonaron muy al principio, dando distintos motivos, y finalmente realizan y finalizan la intervención, como decía, 10 familiares. Con respecto a los resultados en las variables primarias de los familiares, tal y como muestra la tabla, se puede observar una mejoría estadísticamente significativa en las subescalas del VAS, tanto en preocupación, culpa y sobrecarga, como en la puntuación total. Se aprecia también una mejoría marginalmente significativa en la subescala de actividades disruptivas y se observa una mejoría también estadísticamente significativa en la escala del DAS 21 de depresión. El resto de las subescalas mejoran ansiedad, estrés y el total, pero no llegan a adquirir la significación estadística. Con respecto a las mejorías en los resultados, en medidas de resultados secundarios, encontramos también una mejoría marginalmente significativa en el DERS, en la escala de desatención. En el resto de variables se da una mejoría que no llega a alcanzar la significación estadística. Con respecto a los resultados de los pacientes, aquí medimos las características relevantes a nivel clínico. El PRE hace referencia a cómo están en la primera sesión con respecto a la última sesión. Bueno, afortunadamente no se produjo ningún intento nuevo de suicidio en ninguno de los pacientes. Como podéis ver en la transparencia, bajan el nivel de autolesiones de antes con respecto a después de la intervención, finalizan 6 con ninguna y 2 con una. Los episodios de violencia, tienen un registro para algún episodio de discusiones fuertes o incluso alguna agresión que en un principio había en un número importante, se reducen al final de la intervención
Y también sucede lo mismo con el número de urgencias psiquiátricas. Como podéis ver en la diapo, finalizan con 1 o 2 visitas a urgencias, algo que es tan frecuente en esta problemática. Bien. El objetivo de este trabajo es adaptar y someter a prueba en un estudio piloto el programa de Family Connections para pacientes de TLP en familiares con conductas suicidas. Como he descrito, se trata de una intervención psicoeducativa con, sobre todo, un entrenamiento en habilidades. Los datos preliminares de este estudio piloto nos muestran que la intervención ha resultado eficaz para los familiares en variables relevantes como es la carga, la preocupación, culpa, depresión, la frecuencia de actividades disruptivas y la regulación emocional. Los datos también muestran que la intervención ha resultado de utilidad para los propios pacientes, ayudando a reducir los intentos de suicidio, las autolesiones, las visitas a urgencia o el número de discusiones o agresiones en el ámbito familiar. Somos bien conscientes de que se trata de un pequeño estudio piloto con un N reducido, no tenemos datos de seguimiento y además es una muestra un poco sesgada porque todos en esta muestra, que no es lo habitual, tenían un TLP, incluso 2, un trastorno alimentario. Pero en definitiva se tratan de datos preliminares que muestran una eficacia de este problema en este tipo de familiares. Pensamos que son los primeros datos para adaptar e introducir el programa Family Connections en esta problemática. Realmente pensamos que se trata de una herramienta transdiagnóstica que puede ayudar a familiares con otras patologías graves. El objetivo es continuar haciendo grupos y formar a familiares para que ellos sigan aplicando la intervención y puedan ayudar a formarse de la misma manera que se hace en Estados Unidos. Y bueno, desde nuestro punto de vista se pone de manifiesto lo importante que es prestar ayuda a todas las personas que lo necesitan. No tiene por qué ser solo con este programa, a veces necesitan ayuda a distintos niveles, ¿no? Consejo, información, entrenamiento de habilidades, incluso un porcentaje importante pueden necesitar también terapia. Bien, quisiera también alertar a los clínicos de la importancia de intentar no dejar fuera de la consulta lo importante por tender a acudir a lo urgente. La familia es muy importante. Desde nuestro punto de vista, la familia es parte de la solución. Y no quisiera finalizar mi intervención sin agradecer a los autores del programa, Alan Frusetti, él trabaja en Harvard Medical School, y a Perry Hoffman, ha sido presidenta de la Alianza para el Trastorno Límite de la Personalidad en Estados Unidos durante más de 20 años. Ellos llevan trabajando con este programa, como digo, más de 20 años y han querido llevar este proyecto a países como Australia, Italia, Israel o Reino Unido. A nosotros nos animaron a desarrollar este bonito proyecto aquí en España y bueno, desde el año 2019 registramos la asociación en el ministerio y pusimos en marcha una página web desde donde estamos ofreciendo continuamente grupos de Family Connections para los distintos diagnósticos en los que lo estamos aplicando. Y también estamos haciendo cursos de formación específicos para clínicos, para psicólogos y psiquiatras. Y bueno, si hubiera alguna persona interesada en colaborar de alguna manera en el proyecto, aquí tenéis la dirección de la página web y tenéis mi dirección personal también. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Verónica, por la presentación. Súper interesante esos resultados que vemos que no solo afectan a los familiares, sino también a los pacientes. Por lo tanto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar para no retrasarnos más. La siguiente presentación la va a realizar Carlos Smith, psicólogo, estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona y en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Y va a presentar habilidades de mindfulness en DBT, el incremento de la conciencia corporal, compasión y desapego preceden a las mejoras en regulación emocional. Cuando quieras, Carlos.
Vale, bueno, voy a comenzar en honor al tiempo. Como ya presentaba Mariví, mi nombre es Carlos, estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona, y en esta oportunidad le quiero presentar un estudio que se titula Habilidades de Mindfulness en DBT, el incremento del descentramiento, conciencia corporal y no apego, preceden a las mejoras de la regulación emocional. A modo de introducción, hay un paper de Tang et al. Del 2015, de Neuroscience, que plantea que específicamente la meditación mindfulness estaría compuesta por 3 mecanismos que contribuyen a la autorregulación, que tienen que ver con el control atencional, una mayor regulación de las emociones y una mayor autoconciencia o self-awareness. Recientemente también el equipo de Kim Soler publicó un estudio donde busca entender la relación entre ciertas habilidades que se llaman descentramiento, aceptación y no apego. Y lo que hicieron estos autores fue hacer un análisis factorial confirmatorio y exploratorio, y encontraron que estas 3 capacidades, como producto del mindfulness, de la meditación, están muy relacionadas, pero son independientes entre sí, y contribuyen a un factor general que los autores llamaron delusion of me. Entonces, de alguna manera, pareciera que estas capacidades en su conjunto contribuyen a una mayor autoconciencia, y específicamente dentro de esto contribuirían a un cambio en la perspectiva del self, es decir, a un cambio en cómo la persona se percibe a sí mismo y se relaciona con su propia experiencia. Para entender un poco qué consiste esta habilidad, el centramiento se define como la capacidad de poder observar mis pensamientos y emociones desde una perspectiva distanciada o desfusionada, y entender mis pensamientos como eventos transitorios en vez de como definitorios del self. La literatura también utiliza el centramiento también como difusión o meta-awareness. Por otro lado, la aceptación se puede entender como la capacidad de no juzgar mi propia experiencia y aceptar lo que ocurre sin intentar cambiar la circunstancia o aceptar que no tengo el control de ciertas situaciones. Y por otro lado, el no apego o no attachment en inglés implica la ausencia de fijación de ideas o la ausencia de intentar evitar o cambiar ciertas experiencias internas o de intentar cambiar o controlar ciertas circunstancias de mi entorno. Entonces, de alguna manera, este paper es interesante porque permite entender cómo estas capacidades están relacionadas entre sí, pero cuál es el aporte que cada una podría entregar en los entrenamientos en los cuales algunos modelos clínicos las utilizan como formas de intervención. Me refiero específicamente a terapias de tercera generación, como puede ser la ACT o la misma DBT, o intervenciones basadas en mindfulness. Ahora, para entender un poco el descentramiento, que es el constructo que nos interesa en este estudio, hay un modelo que plantea que está compuesto por 3 niveles. El principal es una capacidad de meta-awareness o metaconciencia, que no tiene que ver con la conciencia del contenido de mi pensamiento, es decir, ser consciente de una representación mental, por ejemplo, me quiero autolesionar, sino que tiene que ver con una metaconciencia en un segundo nivel de los procesos de mi pensamiento. Es decir, por ejemplo, notar que estoy teniendo un pensamiento de querer hacerme daño. Ya esta metaconciencia implica que yo puedo experimentar mi cognición, pero sin identificarme con ella. Por ejemplo, en vez de decir estoy triste, que me va a llevar a estar más fusionado con la experiencia, puedo notar que estoy teniendo un sentimiento de tristeza en este momento. Esa diferencia sutil me permite distanciarme de mi experiencia y me permite responder de una manera distinta. A su vez, esta metaconciencia lleva a una mayor desidentificación de la experiencia interna, es decir, entender que mis pensamientos no son definitorios de cómo soy yo o cómo es la realidad, y a su vez estos componentes llevan a una menor reactividad del contenido de los pensamientos. Esto es interesante porque la reactividad emocional es una característica central en el trastorno del límite de personalidad y una de las dificultades que nos encontramos cuando trabajamos en clínica con ellos. A modo de entender cómo trabajaría este componente, esta habilidad en las intervenciones con el trastorno del límite de personalidad, una forma de entender el descentramiento podría ser esta frase de Mathieu Ricard, este monje budista de origen francés, donde dice: la parte de mí que está triste no está triste. Es decir, tener esta metaconciencia de mi experiencia, y que se puede entender como la metáfora del teatro, por ejemplo, donde yo estoy mirando mi obra de teatro, donde el foco es mi conciencia y los actores son mis pensamientos y emociones, y yo puedo ver desde una perspectiva distanciada de mi experiencia.
el descentramiento de alguna manera se ha explorado en intervenciones basadas en mindfulness, específicamente en el entrenamiento de habilidades de mindfulness en trastorno límite de personalidad, y este estudio de Matilde Hélices y Joaquín Soler y equipo del Hospital de San Pau, lo que hicieron fue comparar el módulo de mindfulness con el módulo de efectividad interpersonal. Esto es interesante porque de alguna manera permite descomponer el entrenamiento de habilidades de la DBT y poder ir entendiendo cuál es el aporte que hace cada módulo a la regulación emocional o a la mejora de los pacientes. Y lo que encontraron fue que el módulo de mindfulness, en comparación con el módulo de efectividad interpersonal, redujo los síntomas de TLP y a su vez aumentaron la capacidad de centramiento. Como una forma de seguir explorando el descentramiento, ampliamos una muestra hasta llegar a 102 pacientes con trastorno límite de personalidad, y nuevamente lo que hicimos fue comparar el módulo de mindfulness con el módulo de efectividad interpersonal. Y lo que encontramos que el módulo de mindfulness, en comparación con el módulo de efectividad interpersonal, generaba un aumento en el descentramiento, lo que a su vez aumentaba la regulación emocional, lo que a su vez disminuía los síntomas límites. Cuando exploramos la relación inversa entre estos dos mediadores, es decir, descentramiento y regulación emocional, el resultado no era significativo. Por lo tanto, hay una unidireccionalidad entre que hay una capacidad de aumento del descentramiento que permite una regulación emocional y posteriormente una disminución de los síntomas. Esta comparación entre módulos es interesante porque aquí, por ejemplo, podemos entender que la regulación emocional por sí sola no fue un mediador. Y esto es porque el módulo de efectividad interpersonal también contribuye a la regulación emocional. Pero lo interesante es que podemos entender cómo lo hacen, es decir, ambos módulos, mindfulness y efectividad interpersonal, mejoran la regulación emocional, pero lo hacen a través de distintas vías. Específicamente, el módulo de mindfulness lo hace a través de aumentar esta capacidad de centramiento. Y como una manera de seguir explorando esta dinámica temporal entre mecanismos de cambio y la regulación emocional, es que estamos realizando un estudio que actualmente está en curso y el que le voy a presentar ahora los resultados preliminares. Al igual que los estudios anteriores, lo que usamos es el entrenamiento de mindfulness de la DBT, que son las 6 sesiones del módulo de mindfulness, y además agregamos las sesiones de aceptación que están en el módulo de tolerancia al malestar, ¿cierto? Pero que están relacionadas con mindfulness. El módulo de tolerancia al malestar tiene las 3 primeras sesiones orientadas a la aceptación de situaciones a corto plazo, y después tiene 3 sesiones orientadas a la aceptación a largo plazo, la tolerancia al malestar de situaciones a largo plazo que tienen que ver con la aceptación. Entonces configuramos una intervención de 10 sesiones donde incluían todas estas habilidades. Y lo que hicimos fue evaluar ciertos mediadores propuestos, el descentramiento, también agregamos la reevaluación cognitiva, porque nos interesaba comparar si la reevaluación cognitiva, que es conceptualmente similar al descentramiento, se diferenciaba o no en este entrenamiento. También agregamos la aceptación, el no apego y la conciencia corporal. Y nuestro outcome o nuestra variable dependiente fue la regulación emocional. Entonces, lo que interesaba era explorar la dinámica temporal entre estos mediadores y la regulación emocional en el tiempo a lo largo de las 10 sesiones. Entonces, lo que usamos fue un multilevel time lag analysis, es decir, semana a semana fuimos tomando medidas de estos mediadores y este outcome, y obtuvimos por cada sujeto medidas repetidas a lo largo del tiempo. ¿Vale? Time lag análisis tiene que ver con manipular un poco el data, en donde se hace un retraso de los mediadores propuestos para que la sesión 1 pueda predecir la sesión 2, la sesión 2 pueda predecir la sesión 3, etc. En modo simple, lo voy a explicar ahora para que se entienda. Ustedes pueden ver ahí que hay una columna del mediador. Entonces lo que buscamos es que el mediador en la sesión 1, controlando por la sesión anterior de ese mediador, predice la sesión 2 de la regulación emocional, controlando por la sesión anterior de la regulación emocional. De esta forma, es un análisis estricto que evita el solapamiento en el tiempo entre los segmentos evaluados y nos permite generar interpretaciones causales sobre si una habilidad o un mediador predice la regulación emocional. ¿Ok? A modo de resultados, lo que encontramos, bueno, a la fecha llevamos 4 grupos evaluados, entre ellos 42 pacientes de TLP, y tenemos 260 observaciones en estas medidas repetidas. La mayoría son mujeres, en promedio de edad de casi 26 años,
Y lo primero que evaluamos es que si efectivamente el entrenamiento cambiaba los síntomas TLP y la desregulación emocional en el tiempo, primero comparando pre-post. Y encontramos que efectivamente la sintomatología límite disminuye pre-post, pero el efecto ha sido pequeño, y la desregulación emocional disminuye pre-post y el efecto es grande. ¿Por qué esta diferencia? Una aplicación podría ser que de alguna manera el entrenamiento mindfulness en sí contribuye a la regulación emocional, como lo han comprobado estudios anteriores, y la disminución de los síntomas TLP también se produce, pero necesita más tiempo para lograr un efecto más grande de los síntomas centrales del TLP, porque evidentemente es más difícil, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a la exploración de la dinámica temporal entre los mediadores y la regulación emocional, y un primer hallazgo que encontramos es que la práctica semanal de las tareas que se le entregaba a los pacientes, es decir, meditaciones y tareas de escribir sobre su experiencia, aumentaba la regulación emocional. Es decir, quienes más practicaban en la semana mejoraban en la regulación emocional. ¿Ok? Esto es importante porque de alguna manera es algo que se les plantea a los pacientes al inicio, pero es bueno contar con estos datos porque de alguna manera se les puede decir que no solo basta con que ellos vayan a las sesiones y comprendan en qué consiste, sino que también tienen que poner en práctica las habilidades para lograr mayor regulación emocional. Por otro lado, cuando exploramos las habilidades, encontramos que la capacidad de centramiento predecía un mayor no apego y una mayor capacidad de reevaluación, y no de manera inversa. Es decir, el descentramiento, que se puede entender como puedo separar mis pensamientos y sentimientos de mí mismo, o puedo observar mis sentimientos desagradables y no ser arrastrado hacia ellos, es decir, una perspectiva distanciada, genera esta capacidad de no apego. Por ejemplo, no me quedo enganchado a desear una vida ideal o perfecta, y genera esta capacidad de reevaluación, es decir, controlo mis emociones cambiando mi forma de pensar sobre la situación en la que me encuentro. ¿Ok? Entonces pareciera que esta habilidad de centramiento como habilidad metacognitiva es esencial para poder generar otras habilidades en el entrenamiento. Posteriormente, los mediadores que predecían directamente la regulación emocional en el tiempo fueron la conciencia corporal y el no apego. La conciencia corporal, uno de los ítems que medía esto era cuando estoy tenso, presto atención a dónde se concentra la atención en mi cuerpo, y otro ítem que evaluaba el no apego era, considero los problemas que me afectan como cosas en las que trabajar en lugar de razones para desmoralizarme o desmoronarme. Otros resultados que encontramos es que la desregulación emocional, la mayor regulación emocional, predijo la capacidad de no juzgar. Este fue un resultado no esperado porque de alguna manera el no juzgar es una habilidad que se entrena al inicio del entrenamiento, y lo que esperábamos de alguna manera era que fuera al revés, es decir, que el no juzgar aumentara la regulación emocional. Pero aquí encontramos que la dinámica temporal es de manera inversa. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, explicaré un poco el porqué de este resultado. Uno de los ítems que me medía no juzgar era, por ejemplo, creo que algunas de mis emociones son más inapropiadas y que no debería sentirlas, ¿vale? Es decir, no juzgar como una medida de aceptación. Y por otro lado encontramos que la desregulación emocional y la reevaluación eran bidireccional, ¿vale? Es decir, una se influencia a la otra. Esto es importante en los pacientes con TLP porque de alguna manera la reevaluación, que tiene que ver con cambiar el contenido o la interpretación de una experiencia interna, y al cambiar el contenido yo cambio el significado emocional de ese pensamiento, por ejemplo, puede ser difícil de hacer directamente con los pacientes TLP debido a que tienen una alta regulación emocional. Por lo tanto, cuando yo estoy muy activado emocionalmente, puede ser difícil hacer mayor reevaluación cognitiva. Por lo tanto, lo que se busca es que los pacientes estén más regulados, es decir, aplicar habilidades de tolerancia al malestar, por ejemplo, y después de eso, cuando ya han disminuido su activación emocional o su reactividad, probablemente va a ser para ellos más fácil hacer una reevaluación. Intentar hacer reevaluación inmediatamente cuando están muy activados emocionalmente probablemente no sea tan efectivo. Otro ítem que medía la reevaluación era cuando quiero reducir mis emociones negativas, cambio mi manera de pensar de la situación. Y a modo de discusión, para ir terminando, podemos entender que hay ciertas habilidades que son importantes para entender la disminución de los problemas de regulación emocional, específicamente el descentramiento, que es una habilidad que podemos entrenar a través de la mente sabia y a través de la capacidad de escribir
como habilidades que se entrenan en la intervención, la conciencia corporal, que probablemente se logra a través de la capacidad de observar mis experiencias internas, y el no apego, a través de trabajar al final de la intervención en habilidades de aceptación. El no juzgar, como una habilidad que se entrena al inicio. ¿Por qué no tuvo una predicción unidireccional con la regulación emocional? Probablemente porque el no juzgar necesita mayor práctica en pacientes con TLP. Ya hay estudios anteriores que han encontrado que en psicopatología y específicamente el TLP, la tendencia al autojuicio es muy alta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué el no apego fue mayor predictor de la regulación emocional y el no juzgar? Bueno, probablemente porque los ítems que usamos en el no apego apuntaban a la aceptación de ciertas circunstancias principalmente. En cambio, el no juzgar apunta hacia el no juicio de mis experiencias internas. Por lo tanto, en ese punto estamos apuntando a una dificultad en el TLP que tiene que ver con la inestabilidad de la entidad, específicamente un paciente que tiene una autocrítica muy alta y probablemente para ellos sea más fácil aceptar situaciones de las circunstancias, pero cuando tienen que cambiar la relación consigo mismo, es decir, tener un yo menos crítico, es más difícil, ¿ya? Por lo tanto, entender estas dificultades nos orientan a mejorar las maneras en cómo entrenar el no juzgar y entender en qué momento del entrenamiento trabajar en no juzgar. A lo mejor entrenarlo tan al inicio es muy contraproducente y necesitamos habilidades anteriores que faciliten esta capacidad. Y como conclusión general, y ya voy terminando, podemos entender que estos resultados nos ayudan a comprender cuáles son los mecanismos de cambio en las intervenciones, específicamente cuál es la efectividad en los tratamientos que utilizamos. En este tratamiento de mindfulness podemos entender que hay ciertas habilidades que son útiles y que contribuyen a la regulación emocional, por lo tanto esta información útil para los clínicos para buscar estrategias que puedan mejorar o incrementar esas habilidades en nuestros pacientes. Y por último, comentar ciertas limitaciones que tienen que ver con que llevamos una muestra pequeña aún, este estudio está en desarrollo, y evidentemente estamos comparando los sujetos, comparaciones intrasujetos, y nos estamos comparando con otro grupo de control, pero también esa es una limitación importante de considerar. Bueno, muchas gracias, agradecer al Hospital de San Pablo y al Hospital de Igualada que me han permitido poder ir desarrollando este estudio como estudiante de doctorado, y a mis dos directores, Kim Soler del Hospital San Pablo y Daniel Vega de Igualada, por poder ir haciendo investigación. Eso. Creo que estuve bien en el tiempo, ¿no? Unos minutos retrasados, pero muchas Vale. gracias, Carlos. Muy interesante la presentación sobre la importancia del mindfulness, que a veces nos cuesta tanto, ¿no?, que llegue a la clínica. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Les voy a pedir a los ponentes que se ajusten al tiempo para que podamos llegar. La siguiente ponente es Irene Canosa, enfermera especialista en salud mental y doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona y del Hospital del Mar de Barcelona. Nos va a presentar prevención secundaria de la conducta suicida a través del IFD Survive, una intervención web basada en habilidades de la DBT. Cuando quieras, Irene. Muchas gracias, Mariby. Un segundo que comparto pantalla. A ver si se ve. Okay. Vale, creo que se ve, y si la muevo, ¿veis cuando cambio? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, Mariby, por la presentación, y muchísimas gracias a la Asociación Española de DBT y al Consorcio Survive por permitirme hablar en estas jornadas tan interesantes sobre la conducta suicida. Intentaré ir rápido y ceñirme al tiempo. Bueno, yo os vengo a hablar sobre una intervención secundaria de prevención de la conducta suicida, que es el programa IFD Survive, que es un programa web que está basado en las habilidades de la terapia dialéctico-comportamental. Entonces, bueno, para comenzar, sí que me gustaría unas breves pinceladas del suicidio en España. Es cierto que tanto Matilde como Patricia como Andrés ya han apuntado a lo mismo, que es que al final el suicidio es la principal causa de muerte evitable en el mundo, y que en un 80 o 90% de los casos está asociado a un trastorno de la salud mental. En este caso a mí me gustaría destacar el trastorno depresivo mayor, que casi un 80% de las personas que cometieron un acto de suicidio habían presentado un trastorno depresivo mayor. Entonces, también me gustaría destacar que del 20% de las personas que cometen una tentativa la vuelven a repetir en menos de un año. Y que también por cada suicidio consumado se estima que hay unas 20 tentativas. Es decir,
se observa que, por ejemplo, en casos de personas que han acudido a un sistema de salud los días anteriores, luego habían cometido un acto de suicidio. Es decir, deberíamos focalizarnos en esta situación actual, en ver un poco en esta entidad tan compleja que es el suicidio, que al final es un problema neurobiológico y psicosocial, cuáles son los factores predisponentes para poder detectarlos y también ver qué estrategias de prevención secundarias cuando alguien ha hecho una conducta suicida podríamos aplicar. Entonces, un poco en este marco surge pues, dentro del consorcio Survive, el proyecto Survive, que es un proyecto financiado pues, por el Instituto Carlos III, como han comentado mis compañeros, y que es un estudio multicéntrico donde ahora mismo están reclutando pues, 8 centros de España y con una N estimada de 2.000 personas. Tiene varios objetivos, pero los que yo voy a destacar sería pues, ver factores un poco sociodemográficos respecto a cómo son las conductas de suicidio en España. Y por otra parte, el poder desarrollar ensayos clínicos para desarrollar pues, nuevas estrategias de prevención. Consta con dentro de este estudio hay tres ensayos. Uno está dirigido a adolescentes, luego tendríamos otra intervención telefónica y luego estaría pues, nuestro programa, que sería el programa IFD Survive. El programa IFD Survive, en principio, ahora lo explicaré con más profundidad, pero que os quedéis con la idea de que es un módulo add-on a un programa que ya ha desarrollado previamente la Alianza Europea contra la Depresión y que está enfocado en la prevención específicamente de la repetición de la conducta suicida. Entonces, me gustaría explicaros un poco cómo ha sido el diseño de esta plataforma. Y es eso, que hace unos años la Alianza Europea contra la Depresión desarrolló, y junto con otros centros, como puede ser el Hospital del Mar, este programa, que es el programa I-Fight Depression, que era un programa que inicialmente estaba dirigido a personas que tenían algún síntoma de depresión leve moderada y que estaba basado en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, para el estudio Survive se ha decidido ampliar este proyecto y crear este nuevo módulo, este nuevo recurso, que es el Survive, que estaría orientado específicamente a la prevención secundaria de la conducta suicida y para eso se enfocaría en depresión, en sintomatología depresiva tanto moderada a grave. Entonces, para esto la terapia que se ha elegido es la terapia dialéctico-comportamental, porque al final es una de las terapias que tiene mayor evidencia en prevención de la conducta suicida, sobre todo en aquellas personas que tienen alguna desregulación emocional, como los trastornos límite de personalidad, aunque no únicamente se ha estudiado en estos trastornos. Entonces, este proyecto está basado en las habilidades tradicionales de Linehan y consta también pues, con un seguimiento telefónico quincenal que se extiende más o menos durante 8 semanas y que tiene como una doble función, digamos, este soporte telefónico. Por un lado, resolución de dudas, contenidos, ampliación de material en caso de que fuera preciso. Y por otro lado, también estas llamadas tienen la función de evaluar el riesgo de la conducta suicida en caso de de que haya posibilidad de que vuelva a repetirse. Entonces, para esto pues, evalúa con algunas escalas, como puede ser un PHQ-2 abreviado o algunas preguntas específicas sobre el riesgo de suicidio. Entonces, aunque la terapia dialéctico-comportamental, pues como todos sabéis, es una terapia muy extensa, sí que intentamos centrarnos en 4 habilidades que consideramos que serían pues, nucleares de esta terapia y que podrían ser útiles para una persona que está en un momento de crisis. Entonces, la primera que seleccionamos fue la habilidad de plan de crisis o un plan de estructurado de acción en 5 pasos para alguien que va a repetir o que creemos que puede repetir una conducta de este tipo. Luego las habilidades de mindfulness o cómo mantener la atención en el momento presente. Luego habilidades de tolerancia al malestar o habilidades centradas en no empeorar las cosas en un momento de una posible tentativa. Y luego habilidades de regulación emocional para identificar y un poco explorar el tema de las emociones. Entonces, como la muestra que también llega a Survive es una muestra muy heterogénea, porque al final los criterios de inclusión en el proyecto son gente mayor de 18 años, que haya realizado una conducta suicida y que tenga habilidades, digamos, habilidades de conocimientos digitales, hemos intentado poner un poco de recursos diferentes para facilitar un poco la adherencia, ¿no? Entonces, le hemos ofrecido tanto material escrito como registros para ver un poco si las habilidades mejoran desde el momento 1 hasta el momento que vamos desarrollando las 8 semanas del proyecto. Hemos proporcionado también vídeos y hemos proporcionado también audio, sobre todo para la parte de mindfulness, para que sea más sencillo de realizar las prácticas. Entonces, al igual que como ha hecho Andrés, que ha hecho un pequeño tour sobre la plataforma del suicidio, a mí me gustaría hacer, he puesto en 2 minutos para no excederme del tiempo, un poco cómo sería nuestro proyecto y cómo se ve esta herramienta online cuando entran las personas a nuestro programa.
Entonces, bueno, me gustaría que vieses que este sería la base de eFight Depression, que es el programa que se basaba en terapia cognitivo-conductual, y en todos la primera vez que entra se le da acceso para poder realizar un pequeño PHQ-9 y para poder realizar un poco con la gráfica con su estado de ánimo, para que vayan viendo si fluctúan o no los propios pacientes, pese a que el resto de terapeutas también lo vayan evaluando. Entonces, tras esto, digamos que nos centraríamos ya en la parte específica de Survive. Para acceder a nuestra plataforma, luego os dejaré también el enlace, porque no sería necesario entrar en esta plataforma, sino que podría entrarse en una página web que luego dejaré el enlace. Entonces, nuestro módulo 1 sería el Survive y luego habría otros 7 módulos más que están más centrados en la terapia cognitivo-conductual para un poco, pues, hábitos de vida, pensamientos negativos, y ahora nos vamos a centrar en la parte de Survive. Entonces, en esta herramienta podemos ver, esta sería la página inicial del proyecto, donde especifica un poco, quiénes somos nosotros, en este caso el equipo, y claramente que es un programa que está enfocado para personas que en algún momento tienen o han tenido pensamientos sobre el suicidio y que tienen algún problema de desregulación emocional. Entonces, el programa es un poco extenso, pero a mí me gustaría abriros una parte, que es la parte de tolerancia al malestar, que más o menos todos los módulos se estructuran del mismo modo. Entonces, aquí vemos una parte inicial donde explican qué son las habilidades de tolerancia al malestar de una forma más o menos sencilla y para qué sirven. Intentamos ponerlo de una forma gráfica y bastante visual, un poco pues, cuáles son las herramientas que podrían utilizar, y luego tendríamos enlaces que llevan para profundizar al contenido. Por una parte tendríamos una guía donde, por ejemplo, pues la habilidad de tolerancia al malestar se explica de una forma más profunda, de cómo funciona, de cuáles son un poco lo que perseguimos con ella. Luego tendríamos también pues registros para que se pueda ver, pues en este caso es un registro semanal para poder facilitar la adherencia a las prácticas y para ver si va mejorando o no, en este caso. Y luego también pues, os pongo unos 10 segundos de un vídeo, en este caso pues, es un vídeo del role-playing de pues, nosotros, parte de los investigadores del proyecto, haciendo el role-playing respecto a cómo se utilizaría en este caso la técnica de hielos para trabajar un poco la activación emocional. Entonces, como al final es un programa de autoayuda online que pese a que tenga un seguimiento y un soporte telefónico, nos pareció adecuado adherir algunas guías, sobre todo pues, estas de activación de cuando utilizar una habilidad, pues por ejemplo, aquí vemos la tolerancia al malestar, cómo nos recomendamos utilizarla, es decir, en momentos de una intensidad emocional media o alta, pues por ejemplo, porque en un momento de intensidad baja igual esta habilidad no sería efectiva. Entonces, con esto intentamos guiar un poco a los usuarios del programa para que puedan elegir qué habilidad deberían usar en cada momento y para que sea un programa secuencial de habilidades. Y luego, pues para terminar, sí que consideramos que era oportuno también añadir algunas preguntas frecuentes que nos surgieron a nosotros cuando desarrollamos el programa y también que se repetían bastante cuando hacíamos como las llamadas de soporte. Entonces, bueno, luego os dejaré el enlace para que podáis entrar y verlo por vosotros mismos, pero bueno, este es un pequeño pues, pantallazo de cómo funciona esta intervención. Entonces, bueno, como bien he dicho antes, el estudio Survive está ahora mismo en marcha, es decir, se extenderá del 2020 hasta el 2023. Entonces es un ensayo clínico que está en marcha, pero sí que podemos ofrecer unos resultados preliminares, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que de las personas que se aleatorizan al programa, que son 195 ahora mismo de las 300 que tenemos previstas, la media de edad ronda los 40 años y casi el 70% de las personas que bueno, caen a nuestro programa o que han hecho alguna tentativa son mujeres. Entonces, bueno, esto corresponde un poco con la bibliografía que conocemos sobre el tema del suicidio, que los hombres realizan más suicidios consumados y las mujeres presentan un mayor número de tentativas. Entonces, si vemos un poco la gráfica de aleatorización, vemos que de esos 195, 128 reciben la intervención y 67 no la han recibido de momento. Entonces, de estos 67 que no reciben la intervención, la principal dificultad o limitación que tenemos en el estudio es que muchas de las personas los evaluadores que reclutan son de diferentes centros y en el momento de que ellos reclutan y los pacientes aceptan participar hasta que llegan a nosotros, pues encontramos pérdidas por diversos motivos. Además, hay otro porcentaje, un 15%, que cuando se le ofrece la intervención y se le explica, pues no aceptan participar.
Entonces, si nos centramos en los que ya sí han recibido la intervención, vemos que bueno, casi el 50% de los que la reciben llegan a completarla. ¿Cómo evaluamos si completan o no la intervención? Pues bueno, lo hacemos en base a, pues por una parte, las llamadas telefónicas, es decir, si más o menos vemos que el seguimiento es correcto en un 75% de la intervención, que serían 3 llamadas, veríamos que en principio esta persona está cumpliendo con los objetivos. Y además, en esas llamadas de soporte evaluamos un poco si los contenidos están siendo adquiridos o no. Luego tenemos también un 30% que no llegan a recibir la intervención. Algunos de ellos es porque en algún momento me paran de contestar o dejan de estar interesados, pero me gustaría que nos fijásemos en que un 30% de ellos son personas que cuando hacemos una llamada telefónica detectamos que requieren un ingreso o derivación. Entonces, muchas de estas personas acaban derivadas a un dispositivo de urgencias o a su equipo de salud mental referente. Y luego estos datos son del 1 de abril, donde ahora mismo tenemos 18 pacientes en estudio. Y respecto también a los resultados preliminares, sí que hemos hecho un pequeño subestudio que está en marcha respecto a la adecuación del contenido, la usabilidad y la factibilidad de esta plataforma, tanto en profesionales, que en principio seleccionamos 15 profesionales que se han ofrecido a participar, que algunos están en estas jornadas, y luego también hemos seleccionado a 30 usuarios para que nos ofrezcan un poco tanto su perspectiva un poco a nivel como cuantitativo y a nivel cualitativo para obtener datos respecto a la factibilidad, usabilidad y adecuación del contenido. Y no me extiendo más, solo comentaros un poco algunas conclusiones a las que hemos llegado, pese a estar dentro de aún el estudio, que es que ya sabemos todos que el suicidio es la primera causa de muerte evitable en el mundo y que debería ser un objetivo prioritario para los sistemas de salud, tanto la prevención primaria como la secundaria. Como comenté un poco en la introducción, el trastorno depresivo mayor en un 80% de los casos de personas con suicidio aparecía. Entonces, dado que para el 2030 la depresión será una de las enfermedades más discapacitantes, la enfermedad más discapacitante del mundo, pues es un buen momento para empezar a tomar estrategias de prevención respecto a él. Luego, también la bibliografía nos muestra que la falta de continuidad existencial se pone en el punto de mira. Entonces, un poco con esta premisa es cuando surge el estudio Survive y que esperemos que tenga buenos resultados pese a que esté en marcha. Luego también, algo que creo que no nos viene de nuevo a las personas que ahora estamos trabajando en salud mental, y es que las herramientas eHealth, sobre todo después de la pandemia, son unas herramientas de trabajo como muy prometedoras, que pueden llegar a una amplia población y que además son coste eficaces. Entonces, a tenerlas en cuenta para incorporarlas en nuestra práctica clínica habitual. Y luego, respecto a los resultados preliminares, sí que es cierto que solo nos han completado de momento el 56% de la intervención, pero me quedo con el dato de que, y me gustaría transmitirlos, de que el 27%, casi un 30% de las personas a las que atendemos en estas llamadas del Survive requieren una derivación hospitalaria, así que al menos nuestra herramienta esperemos que aumente la detección del riesgo de la conducta suicida. Y nada más, aquí os dejo dos QRs. El primero es del recurso web, por si queréis escanearlo, luego os lo envío sin ningún problema, y de las referencias que utilizamos tanto para la ponencia como para el proyecto, y así como mis datos de contacto por si aquí o tanto en la casilla de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irene, por ceñirte al tiempo y por ese gran trabajo, ¿no? Que es totalmente directo, ¿no? Y a pie de calle. Muchas gracias. Muy bien, vamos ya con la última presentación, que nos la va a presentar Quim Soler. Él ya se ha presentado y el título de su presentación es El tratamiento de pacientes con síntomas de larga evolución. Gracias, Maribí. Sí, intentaré ser breve. Sí, mi presentación es sobre tratamiento de pacientes con síntomas de larga evolución. Bueno, sabemos que el trastorno límite era considerado un trastorno crónico, pero desde algunas publicaciones, yo diría que esta es la publicación clave, dejó de ser considerado como un trastorno de personalidad intratable, inmodificable. ¿Y por qué? Porque en el seguimiento que Mary Zanarini hizo de una cohorte de pacientes que fueron entrevistados de 290 pacientes y reevaluados 249 a los 10 años, lo que observó es que las tasas de remisión de los pacientes eran muy elevadas, con lo cual casi un 40% de los pacientes a los 2 años perdían el diagnóstico y casi un 50% a los 4 y así progresivamente. Y actualmente ya tenemos seguimientos de los pacientes hasta 27 años, ¿no? Con tasas de remisión del 90 y pico %.
Inspirados por este trabajo, nosotros cogimos un trabajo, una publicación que hicimos de un protocolo y hace muchos años, en el 2005, y que publicamos en el American Journal of Psychiatry, donde estudiábamos a un subgrupo de pacientes y quisimos ver qué es lo que pasaba con esos pacientes que evaluamos detalladamente, pues estaban dentro de un protocolo de estudio a los 10 años de seguimiento. Y que lo que nos encontramos es que pudimos contactar con un 64% de estos pacientes y que quisieron volver a participar en esta reevaluación 10 años después, y les volvimos a pasar el mismo set de escalas y evaluaciones que aquí os pongo, donde habían entrevistas diagnósticas, donde habían cuestionarios de personalidad, clínica depresiva, etc. ¿Qué es lo que nos encontramos a los 10 años? Pues nos encontramos que efectivamente, como señalan muchos de los trabajos y como señalaba Zanarini, hay una marcada disminución del diagnóstico, ya sea medido con la SFID-2, que se usó en estos trabajos, como a través de la entrevista específica para trastorno límite DIPR, con puntuaciones inferiores en el caso de la DIPR a 7, o puntuación diagnóstica, y con menos de 5 criterios en la SCID-2 para el diagnóstico de TLP. También observábamos que había una marcada disminución de las conductas suicidas, como era de esperar, de un 75% de gestos e intentos de suicidio iniciales en la basal a un 17% a los 10 años de seguimiento. Pero, a pesar de que hay una disminución de la clínica depresiva, como podemos ver en el Hamilton de depresión, usado en las dos evaluaciones, pues pasamos de una puntuación de 20, que es depresión franca, a una puntuación de 11,8, o sea, de 12, que es la mitad prácticamente. Pero también es cierto que 12 no es una buena puntuación en el Hamilton y es compatible con el diagnóstico de una depresión leve. Y también es verdad que, a pesar de estas mejorías en cuanto al diagnóstico, pues muchísimos de nuestros pacientes continúan haciendo un uso habitual de los recursos sanitarios. Fijaros que un 60% siguen en terapia individual y un 67% en tratamiento psiquiátrico en dispensarios de psiquiatría. En esta evaluación también incluimos variables de rasgo. Y eso nos permite monitorizar qué es lo que ha sucedido con los rasgos de personalidad que actualmente definen el diagnóstico de trastorno límite desde un punto de vista dimensional, o sea, neuroticismo, impulsividad y agresión-hostilidad. Pues esta escala que usamos, que es la Zuckerman, es un Big Five, no muy común, pero que es un buen Big Five, que nos permite evaluar estas dimensiones de personalidad. Y fijaros que lo que tenemos es que a los 10 años el neuroticismo ha disminuido a la puntuación normativa que aparece en esta línea en negro, ¿no? Y lo mismo sucede con la impulsividad y la hostilidad, que incluso está por debajo de la línea en negro. Con lo cual sí, parecería que tenemos una mejoría en el diagnóstico que es compatible con la teoría de rasgos. Pero fijaros también que el Zuckerman, este Big Five, nos permite también evaluar otras dos dimensiones: actividad, ritmo de actividad, y socialidad, una versión de extraversión. Y lo que tenemos en socialidad y actividad es que las puntuaciones que originariamente estaban cercanas a la normalidad disminuyen de una forma marcada. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues a nuestro parecer lo que quiere señalar es que, bueno, a pesar de que nosotros conseguimos una mejoría en cuestiones conductuales, como pueden ser autolesión, suicidio, conflictiva interpersonal, alteraciones del ser, y hay una mejoría en la disregulación emocional, ¿quiere decir que simplemente la eliminación de esto nos va a generar o nos va a poner a personas en rangos elevados de felicidad, de capacidad para disfrutar, satisfacción vital, compromiso y socialidad? Pues la verdad es que parece que no. Eliminar el problema no nos lleva a un polo contrario.
En este sentido, parece congruente con la visión que la psicología positiva nos propone de este aspecto, en el sentido de que las causas de la infelicidad no son las causas de la felicidad, y que en este sentido felicidad e infelicidad son un poco como aceite y agua, no se mezclan los unos con los otros. Volviendo a la terapia dialéctica, este sería los estadios, ¿no? Me gusta esta metáfora, ¿no? de la casa, donde pasamos del estadio 1, ¿no? en llamas, centrado en el control conductual, a un segundo estadio más centrado en el procesamiento emocional y que sería, pues, ya sabéis, el estadio 2 de procesamiento de trauma, y llegando a estadios que están más relacionados con la felicidad y con la capacidad sostenida de disfrutar en el estadio 3 y en el estadio 4. Pero lo cierto es que la evidencia empírica en terapia dialéctica se acaba con el estadio 2. De hecho, no hay nada en estadio 3 ni en estadio 4, y de hecho este nada incluye estrategias propias en los libros. En los libros hay muchísimas estrategias, pero orientadas a estadio 2 y estadio 3 en particular, muy poco. Nuestra idea es qué se puede hacer aquí, porque lo que estamos viendo es que mejorar en los dos previos no garantiza conseguir los posteriores. En este sentido, ya empezamos un trabajo hace unos años, en 2016, que iba en esta línea, que es entrenamientos de compasión y loving kindness, que actualmente están incluidos de forma muy escasa, pero que están incluidos dentro del manual, el nuevo manual de habilidades, para intentar fomentar esta capacidad que podría tener que ver con, a nuestro parecer, con estos estadios 3 y 4. En la línea de ese trabajo, que nos dio unos resultados preliminares positivos, cogimos un manual de psicología positiva y en colaboración con los autores cogimos estrategias de la psicología positiva. Bueno, el mindfulness ya estaba en la terapia dialéctica, provenientes de este manual, y intentamos ensayarlas en pacientes con trastorno límite. Pacientes con trastorno límite que ya han hecho entrenamiento en habilidades, no de nuevo. Y esto es parte de un FIS en el que estamos trabajando, que nos concedieron en el año 2019 y que sigue en proceso. Con lo cual los resultados son aún preliminares. En esta fase inicial de adaptación a trastorno límite, pues hemos realizado 40 pacientes en 3 grupos, y después lo que hemos hecho es evaluar de forma cualitativa en entrevistas qué es lo que los pacientes dicen de este tipo de entrenamientos cuando se usan en trastorno límite post-entrenamiento de habilidades de la DBT. Y eso lo hemos hecho utilizando un análisis temático, que es un método de análisis cualitativo y que nos permite identificar 5 áreas distintas de contenido. Los pacientes encuentran que algunas prácticas de la psicología positiva resultan útiles, pero también encuentran que hay prácticas que no son útiles, y también identifican barreras, ya sean internas o externas, en la aplicación de estas técnicas, así como facilitadores también internos y externos en la aplicación de estas técnicas. Y otros efectos asociados a las prácticas, que pueden incluir efectos en el ámbito interpersonal. Para ejemplificar alguna de estas, os pongo, por ejemplo, ejemplos de buenas puntuaciones o buenas consideraciones sobre prácticas de psicología positiva. Por ejemplo, la paciente número 6 en este análisis de contenido señala que el hecho de practicar, por ejemplo, gratitud es algo que le ha resultado especialmente útil. Al igual que el paciente número 11, que señala que el cuestionario de fortalezas le permite ver que tenía aspectos positivos que él no había detectado, por estar excesivamente probablemente centrado en el aspecto negativo tan reiterado en las intervenciones psicológicas, ¿no? Hacemos mucho más énfasis en lo que no funciona que en lo que funciona. Pero también es cierto que hay pacientes que señalan que algunas de estas prácticas no les son útiles, incluso que les complican su malestar, o sea que pueden ser negativas, ¿no? Como por ejemplo en esta paciente el caso de algunas intervenciones de autocompasión le hacen sentir aún avivar más su componente crítico,
o en el caso del último paciente, donde el My Best Possible Self, que es una estrategia de proyección en el tiempo de tu yo futuro, le resulta negativa y le hace sufrir más. Por ello, y a modo muy breve, podemos diferenciar alguna de estas prácticas de esta primera fase de este proyecto FIS, y vemos que en el caso de estos 12 pacientes tenemos 20 evaluados en este sentido, pero aquí os pongo los 12 primeros que evaluamos con un focus group. Identifican algunas prácticas que les son útiles de este modelo y las puntúan en sentido positivo. Pero también es cierto que hay algunas que les resultan neutras y también que hay algunas de ellas que les resultan dolorosas, ¿no? Esto, sobre todo en el modelo, ¿no?, de Ausiàs y David, está más relacionado con la proyección del self en el tiempo. Algunos aspectos de la compasión, no todos, ¿no?, porque podéis ver que depende de las prácticas de compasión, y sobre todo con la parte de regulación de emociones negativas de ese modelo, que yo creo que en el fondo no es que sea tóxica, es que en el fondo esta parte de regulación emotiva, de emoción negativa, es muy inferior a la que los pacientes ya usaban con DBT. Actualmente estamos evaluando al resto de pacientes y en este momento hemos eliminado algunas de las prácticas, ¿no?, que son más iatrogénicas, podríamos decir, y potenciando otras y evaluando otras prácticas que podrían ser útiles para este estadio. Esto sería un poco un mapa de las puntuaciones de beneficioso, neutro o adverso de las estrategias que hemos ido evaluando. Aquí se incluyen algunas que no habéis visto porque son parte del nuevo desarrollo del modelo. Y así, como conclusión, al menos conclusión momentánea por los datos que tenemos, es que hay prácticas en la psicología positiva que pueden tener efectos favorables y que pueden tener un potencial de añadir algo más a las skills habituales de DBT. También es importante entender que muchas veces las prácticas de psicología positiva utilizan una terminología de la felicidad excesivamente positiva que chocan y resulta invalidante en estos pacientes, con lo cual se tienen que adaptar los textos a esta población para que no resulten invalidantes. Hay prácticas que pueden añadir un plus, ¿vale? Pero también hay prácticas, como os decía, que pueden ser dolorosas y que tienen que esquivarse. Por ejemplo, la proyección del self, como os decía. Y también señalar que lo que esta experiencia nos está señalando es que el orden sí que altera el producto. O sea, es como yo digo, la paella tiene muchos ingredientes, pero la secuencia en que tú metes los ingredientes también tiene que ver con el resultado de la paella. No es lo mismo meter el arroz en cualquier momento, ¿no?, del proceso. ¿Eso por qué lo digo? Porque a veces estamos intentando que gente que tiene problemas de autoodio, de autocrítica, de autoinvalidación, en definitiva, tenga acceso fácil a prácticas de psicología positiva que tienen más que ver con el hedonismo y el bienestar, y que eso, cuando uno tiene problemas de autoinvalidación, no es fácil. Con lo cual, se tienen que secuenciar las prácticas de una forma que te permita llegar ahí. Y eso es en lo que estamos en este momento. Nada más, no sé si me he ajustado en el tiempo, espero que sí, y muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, Kim, te has ajustado perfectamente. Estamos muy hambrientos, ¿no?, de nuevas estrategias para las siguientes fases, así es que enhorabuena por ese desarrollo. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Hemos ido recogiendo algunas preguntas. Tenemos preguntas en relación a la primera ponencia de Verónica Guillem. Ella no se ha podido quedar por motivos personales y lo va a contestar Azucena García Palacios. Había una pregunta relacionada con la implicación del familiar, ¿no?, como un posible terapeuta en Family Connections. No sé si quieres comentar algo de eso, Azucena. Sí, es muy buena pregunta. Sí que está contemplado que los familiares puedan ser entrenadores de Family Connections, pero siempre que estén entrenados esos familiares. Lo que se suele hacer es que
cuando participan en distintos grupos, distintos familiares, se puede seleccionar algún familiar que el servicio o el grupo entienda que puede ser alguien al que se le puede entrenar para este papel. Entonces, la respuesta es sí, pero con entrenamiento. Muy bien, muchas gracias. Había otra pregunta al final que decía, ¿los pacientes estaban paralelamente teniendo tratamiento psicoterapéutico en DBT mientras recibían el Family Connections? En los datos que ha presentado Verónica, que eran familiares que estaban en una asociación de pacientes TLP, no. Los pacientes estaban recibiendo terapias, pero no un programa específico de DBT. En otros estudios que estamos realizando, sí, porque se hace dentro del centro clínico ITA-Previ y allí sí que los pacientes están recibiendo también el programa DBT íntegro. Muy bien, muchas gracias. Y luego, por último, preguntaban, ¿no?, si este protocolo está disponible, si está traducido. Había preguntas relacionadas con eso. No está traducido. O sea, nosotros tenemos una traducción que estamos utilizando y seguramente eso es un proyecto que será factible en breve, ¿eh? Y si alguien tiene interés en Family Connections para aplicarlo, lo mejor es que se ponga en contacto con Verónica y para ver cómo se puede hacer, porque también para poder aplicar Family Connections también conlleva un entrenamiento de los terapeutas, ¿eh? Pero no es bastante factible, ¿eh? No es un entrenamiento largo. Entonces, lo mejor es que se pongan en contacto con Verónica para conseguir el protocolo. Muchas gracias. ¿Hay alguna preguntilla más que podemos contestar a través de la forma escrita? Había también otra pregunta para Irene. Si la intervención Survive era compatible con estar en tratamiento a la hora de reclutar nuevas usuarias. Sí, de hecho, pensar que estamos en un marco de un ensayo clínico aleatorizado donde hay gente que va a recibir la intervención y gente que estará como grupo control. Entonces, todas las personas seguirán recibiendo en principio un tratamiento habitual que normalmente en España consiste en tratamiento cognitivo-conductual y soporte farmacológico si es preciso. Entonces, todos están con este tratamiento y además pues, pueden entrar en nuestra intervención que está basada en terapia dialéctico-comportamental. Muchas gracias. Y luego preguntaban también si es posible descargar este material. Creo que se refería del tema. Vale, mira, el tema de vídeos y audios, los vídeos están como en canal de YouTube, entonces yo creo que es posible descargarlos sin problema. Registros y material escrito, sí, es posible descargarlos porque son PDFs que están subidos y al igual que los propios sus participantes lo pueden hacer, el resto de profesionales también podría descargarlo, sin problema. Muy bien. Pues creo que con eso de ir rápido nos hemos ajustado bastante al tiempo, así es que nos vamos a ir a hacer una pausa de 10 minutos y volvemos a I40 para continuar con la jornada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.